Nos encontramos con Baltasar Bueno, doctor en teología, periodista, con cientos de artículos publicados en la prensa valenciana y con 17 libros escritos por él, ya casi 18. Baltasar, gracias por atender a Siente Valencia en este primer programa. Y bueno, experto en la Virgen de los Desamparados, has escrito ya varios libros sobre la patrona de Valencia. La primera pregunta casi directa, ¿desde cuándo existe la advocación a la Virgen de los Desamparados? Es una vocación antiquísima que inventamos los valencianos, existe desde el siglo XV, desde comienzos del siglo XV, que fue el gran siglo de los valencianos. No sabemos exactamente el año en que fue esculpida, se cree que debió ser entre 1410 y 1412, no sabemos quién la esculpió. Los expertos en arte la califican como una talla gótica de la escuela borgoñona, pero no sabemos nada más, no sabemos nada más porque siendo el archivo de la Virgen uno de los mejores de Valencia, mejor conservados, con mejor documentación, con pergaminos antiquísimos, lo tenemos todo de la Basílica de la Virgen, de las fiestas, está todo detalladito, menos quién hizo la escultura. Hablas de que es una imagen creada, una advocación creada, y es que en Valencia tenemos mucha tradición a las imágenes de diferentes aparecidas. Exacto. Bueno, y casualmente la Virgen de los Desamparados es creada por los valencianos. Es una Virgen inventada. Bueno, vamos a tener en cuenta una cosa, y es que las imágenes de la Virgen que nosotros llamamos aparegudes o trobades, ¿no? Son porque existían antes de la invasión islámica, antes de la dominación islámica, en que todos los del Islam van en contra de las imágenes religiosas de Dios, de Jesucristo, y entonces muchas imágenes fueron escondidas para que no fueran destruidas, y luego fueron apareciendo. No es que se apareciera la Virgen como la de Lourdes, no, simplemente eran descubiertas en aquellos lugares donde fueron escondidas, generalmente en los pueblos, lugares muy conocidos. Todas las imágenes de la Virgen de después de la conquista, después de la entrada de Jaime I en Valencia, son imágenes creadas, inventadas. Y la gran imagen de la Virgen inventada por los valencianos, creada por los valencianos, es la Virgen de los Desamparados. Pero es creada por los valencianos además con el nombre. La Virgen es buscada, es creada, es inventada para que protegiera el primer manicomio del mundo, que era el hospital psiquiátrico. El hospital psiquiátrico, Padre Jofre, buscaron una Virgen patrona para ese hospital y aparecía entonces la advocación de Nostra Dona Santa dels Innocents Desamparats, Nuestra Señora de los Locos y de los Desamparados. Y Baltasar, ¿por qué se crea la imagen con la conocida forma de la cheperudeta? Bueno, es una cosa curiosísima que denota que desconocemos. Bueno, el común de la gente desconoce la historia de la Virgen. Es una pregunta que siempre sale. Yo cuando voy a dar charlas, conferencias, coloquios, siempre me hacen la misma pregunta. Quiere decir que en general el pueblo no queremos mucho a la Virgen, es lo que nos pasa a los valencianos. Queremos mucho a la Virgen, pero no sabemos nada de ella. Es simplemente porque una de las funciones que tenía esa Virgen, aparte de ser patrona de un hospital de locos, era la de acompañar en los entierros a aquellos muertos que nadie quería, que morían en Valencia ajusticiados o sin familia, o solo se encontraban muertos en la acequia o en el mar o por ahí por los caminos, ¿no? Y como no tenían familia, no tenía quien les acompañara hasta el cementerio, llevaban a la Virgen encima del ataúd, hasta que la Iglesia prohibió en un concilio que las imágenes fueran sobre los féretros de los cadáveres. Entonces los valencianos no hicieron caso, aquí nunca hacemos caso a nadie, ni al rey, ni a los ministros, ni en absoluto, es nuestra tradición, ¿no? Entonces ¿qué hicieron? Vale, nos prohíben que la Virgen vaya acostada sobre los féretros, vale, pero la Virgen va. Entonces lo que hicieron fue levantar a la Virgen, ponerla de pie, y la Virgen continuaba yendo a acompañar a los entierros de los que nadie quería, de los que estaban desamparados. ¿Qué pasa?
que al levantar la Virgen, la inclinación de la cabeza no es que esté jorobada la Virgen, simplemente es una Virgen yacente que la ponemos de pie. Y entonces la inclinación de la cabeza es la almohada. Y en Valencia se celebra la festividad el segundo domingo de mayo. Segundo domingo de mayo. ¿Desde cuándo se celebra la festividad? Desde el siglo XVII que lo ordena el Consejo de la Ciutat, el Ayuntamiento de Valencia, porque la fiesta es una fiesta de la ciudad, es como el Corpus. Son fiestas que organiza y que patrocina desde su origen el Consejo de la Ciutat, el Ayuntamiento de Valencia. Es una fiesta municipal porque es la fiesta de la ciudad. Y desde los inicios de la festividad, ¿hay algún acto que ha desaparecido del programa, de los que se celebran al principio y ahora ya no se celebran? Sí, han variado pocas cosas. Hay una que era fundamental, por ejemplo, cuando llegaban las fiestas de la Virgen una semana antes, todos los regimientos de soldados acantonados en Valencia, con cuarteles en Valencia, todos cada día desfilaban por esta plaza, hacían desfiles con banda de música y con la tropa vestida de gala desde sus cuarteles hasta la Virgen. Y aquí, en esta plaza, hacían la retreta, le tocaban la diana a la Virgen y estaban, pues se pasaban lo menos una semana desfilando, porque cada día lo hacía un regimiento, entonces había muchos regimientos, muchos cuarteles, y eso ha desaparecido porque en realidad ya ejército prácticamente no queda nada. Queda algo de que el Día de la Virgen sigue yendo una compañía de honores, un piquete de honores, una banda de música militar a acompañarla, pero porque es una larga tradición. Y era muy bonito porque a la gente le gustaba venir aquí y ver pues cómo hacían sus homenajes militares a la Virgen. En este 2015 se celebran 130 años de la proclamación como patrona canónica de Valencia. ¿Cómo pasa la Virgen de los Desamparados de ser la patrona de los inocentes, gracias al Hospital del Padre Jofre, a ser la patrona de la ciudad? Pues porque va cogiendo poco a poco fama, es decir, era una Virgen que al principio nadie le hacía caso. De hecho, aquí en la catedral, frente a la basílica, en una capillita que ahora está San Vicente, ahí estaba la Virgen. Entonces vino un rey y se dio cuenta que venía mucha gente ya aquí a verla. Fíjate tú, no estaba ni dentro de la catedral, la tenían ahí en un rincón fuera y ahí mojándose y, ¿me entiendes? Hasta que vino un rey y dijo que poca vergüenza los valencianos, que tanto que querían a su Virgen, porque ya iba mucha gente a verla, a rezarle aquí, que no tuviera un templo digno. Y entonces es cuando se crea, en el siglo XVII, cuando se crea la basílica. Y además ya la creamos mal, porque la creamos pequeñita, ¿sabes? Y no la hemos hecho grande. En cualquier lugar de España o del mundo, el santuario de la Virgen, o de su Virgen más querida, es enorme, la Basílica del Pilar, por ejemplo. Pero aquí no, aquí hacemos las cosas provisionales y se nos quedan para siempre. Entonces fue un rey el que nos dijo a los valencianos: qué poca vergüenza tenéis de que tanto queréis a vuestra Virgen y no le habéis hecho una casa digna de ella. Que es lo que ocurre también, que tanto que queremos a la Virgen y no sabemos nada de su historia. Y es una historia riquísima, pero riquísima en muchísimos aspectos, en muchísimos detalles. Damos un salto en el tiempo, nos vamos hasta la época de la Guerra Civil, que una de las anécdotas que tiene la historia de la Virgen es que, según cuentan, la salvó un montón de republicano. gente. Eso es un lío. Yo cuando ya hice mis dos libros, el primero que contaba más que nada los últimos 100 años de ella, pero este segundo libro que he hecho hace varios años, porque se sigue editando todos los años, a mí ya me salieron un montón de gente que había salvado a la Virgen. Es una cosa curiosísima. Hay unas personas que son fundamentales, independientemente de quién colaboró, quién no colaboró, que se lo apunten, que no se lo apunten. Hay dos cosas curiosas. La salvan fundamentalmente un alcalde republicano de izquierda. Curiosamente es el que da la orden a la Guardia Civil y a los bomberos. Estaban aquí en la Plaza de la Virgen, la basílica ya estaba incendiándose. Quien pega un grito y da la orden a Guardia Civil y bomberos
que entren dentro de la basílica a salvar la Virgen. Y luego el capitán que manda la tropa a caballo, que entra a galope dentro de la basílica y espanta a todos los que están haciendo una pira de fuego ahí dentro, que fuego que ya estaba llegando al nicho donde estaba la Virgen, es un capitán anarquista. Es una cosa curiosa, era un capitán de la Guardia Civil, pero que en su tiempo libre, cuando se quitaba el uniforme, hacía mítines anarquistas. Bueno, un hombre republicano muy de izquierdas, que a él le dieron la orden, usted desaloje la basílica y deje que los bomberos trabajen, siendo da la orden. Y no entra a caballo ahí. Y si el alcalde republicano al mismo tiempo no le hubiera dado la orden, hoy no tendríamos ni basílica, ni tendríamos virgen, ni tendríamos nada. Lo que pasa es que en ese ínterim parece que hay una serie de personas, bueno, a mí yo recuerdo que sacristanes la habían salvado, que uno que tenía un estanco por aquí lo había salvado, que, bueno, me salieron a mí un montón de gente, un cura que también que lo habían salvado. O sea, lo que sí que parece cierto es que la Virgen estaba atornillada en su camarín a un pedestal, o tenía un mecanismo que no había forma de liberarlo, entonces no podían sacarla. Entonces alguien dijo, hay un cura cerca de aquí escondido en una casa que sí que sabe eso cómo se quita. Y sí que fue el hombre, fueron a buscarlo, Guardia Civil, a buscar al cura que estaba escondido, dijo, usted venga aquí y sáquenos a la Virgen. Entonces, pero ese mismo cura dice que la salvó. Bueno, dice, lo mataron, pero que se atribuía a la salvación de la Virgen. Bueno, lo importante es que se salvó y que al final cogieron la imagen de la Virgen y en un camión de abastos del Ayuntamiento de Valencia, de noche, escoltada por la Guardia Civil y los bomberos, la llevaron y la emparedaron en el Ayuntamiento de Valencia. Pues es una historia bonita y que se salvó ahí, pues nada, 600 años de historia con su imagen. Baltasar, en tus diferentes libros has estudiado toda la historia de la Virgen y claro, está marcada por lo que vemos por diferentes anécdotas. Hay muchas, hay ¿Cuál es muchas. de todas las anécdotas, cuál es la que a ti más cariño, más entrañable, cuál es la que es especial para ti? Hay muchísimas, elegir una va a ser difícil. Hay muchísimas de todo tipo, históricas. Por ejemplo, pero sobre todo históricas. Cuando realmente se estalla la devoción a la Virgen en Valencia fue durante la Guerra de la Independencia. Hay que tener en cuenta que el Palleter declara la guerra a Napoleón en Valencia y enardece a la masa con un fajín de la faja suya, coge una estampa a la Virgen, la cose y con una estampa a la Virgen levanta al pueblo valenciano contra los franceses. Y los franceses tuvieron que hacer 3 asedios a Valencia para poderla conquistar. No pudieron. ¿Por qué? Entendieron los valencianos en aquella época que se aclamaron a la Virgen, que fue por favor de la Virgen, y los franceses aquí no hicieron tantas animaladas y tantas destrozas como hicieron por todas partes. Bueno, hicieron algunas porque detuvieron a 1500 frailes, se los llevaron para Francia y mataron a más de la mitad, pero salvajadas, como hicieron en otras partes, aquí no hicieron tantos. Porque ellos creen que ellos cogieron a la Virgen y hicieron una procesión con la Virgen por las afueras de las murallas de la ciudad. Entonces se sintieron protegidos por la Virgen. De ahí es cuando a la Virgen, entendiendo que había favorecido a Valencia contra los franceses en la Guerra de la Independencia, es cuando la hacen generalísima de los ejércitos. No lo hace Franco, como dicen. Algunos dicen que el fajín y el título es de Franco. No, se lo dio el general Caro después de que los franceses ya se marcharon de Valencia. Además se marcharon huyendo, ¿sabes? Y fue a partir de ese momento cuando estalla el gran fervor en Valencia por la Virgen, cuando ya llega al máximo. Y entonces un obispo ordenó que en todas las iglesias de la diócesis de Valencia hubiera un altar, una capilla dedicada a la Virgen de los Desamparados. Y entrarás tú en la iglesia que quieras de la Comunidad Valenciana
en que la Virgen de los Desamparados está siempre presente, no falla nunca. Y es porque un obispo dijo, homenaje a la Virgen, todas las iglesias con una imagen de ella. Es por ello que la gran devoción que se tiene en todos los pueblos y localidades valencianas a la Virgen de los Desamparados. Yo creo que sí, yo creo que eso ayuda mucho, y también porque el título, la advocación, es un título y una advocación solidaria, cariñosa, es decir, ¿quién no se encuentra desamparado? ¿Quién en un momento determinado no necesita un apoyo aunque no crea? Y de hecho hay mucha gente, aquí viene mucha gente el día de la misa, el día de la Virgen, la misa de infants, la procesión, tal, que no cree en Dios. Sin embargo, cree en la Virgen que no se la toquen, y hay mucha gente que pues, por ejemplo, en Fallas, la ofrenda de flores a la Virgen es algo extraordinario, es decir, por aquí pasan miles y miles y miles y miles de personas, y eso donde mejor se ve es en las retransmisiones por televisión de la ofrenda. Siempre que llega aquí una mujer con un ramo de flores y ve a la Virgen, que no es la Virgen, es decir, no es la imagen, ¿no?, pero que representa a la Virgen, se pone a llorar. ¿Sabes? Cuando las cámaras se enfocan las caras de las mujeres o de las niñas entregando su ramo de flores, todas tienen un voto, todas por ahí, ¿sabes? Y bueno, Baltasar, también por hacer un repaso histórico, se hizo una restauración el año pasado, en especial a la imagen. Sí. Tal como la podemos ver hoy en día, ¿es la representación o la de la que fue fiel a la primitiva? Sí, menos el rostro, es decir, la talla es la original, no es de madera, la han restaurado, nunca se ha sabido de qué materia está hecha. La restauración, el equipo de restauración que lo ha hecho, que es de la Consellería, no ha conseguido determinar qué es. Es una especie de engrudo de papel maché, es una especie de papel, cartón, pergaminos con una cola, fácil de labrar, pero no es de madera. ¿Por qué eso es así? Porque si la hubieran hecho de madera o de piedra, hubiera pesado mucho y no hubieran podido llevarla en los entierros encima de los féretros. O sea, ella no pesa nada y es bajita, ella no es alta, pero es bajita porque le cortaron una vez los pies, no tiene pies, está la imagen empotrada en una peana. Y luego el pelo de ella está como una imagen gótica, está labrado en la cabeza. La imagen, ella es bonita. Es la misma imagen, solo que la cara no es. ¿Por qué? Porque en la guerra el fuego que se hizo dentro de la basílica para pegar el fuego ya llegó casi al nicho, reventó los cristales y dañó la mascarilla de la Virgen. Entonces, después de guerra, la restauraron un poco, pero nunca la cara consiguieron hacerle la que tenía, nunca. Tuvo una restauración por parte del escultor Ponsoda, otra restauración por parte de Carmelo Vicente al poco tiempo, porque no les gustaba la de Ponsoda, ¿sabes? Y eso no lo han conseguido nunca, porque la cara original de ella es de una niña. O sea, la Virgen, cuando era Virgen, tendría 20 años como mucho. Si te das cuenta, la cara de la Virgen que nos han hecho es de una mujerona de estas de la huerta, de estas ya madura. No, la Virgen cuando era Virgen, y la Virgen esta, antes de guerra, era una carita gótica, como una niña gitanada, guapa, muy bonita, ojos achinados, ¿sabes? Que es el típico estilo de las esculturas góticas. Y lo único que no se ha conseguido, que se hubiera podido conseguir, porque hoy hay tecnología suficiente y tenemos documentación suficiente para reconstruirla. Hoy es fácil reconstruir una cara original, no hay que hacerla según intuición o según a mano, no. Por ejemplo, lo tridimensional, o ya con una impresora puedes hacer una escultura, ¿me entiendes? O sea que hoy hay tecnología suficiente para eso. Y eso no se ha conseguido y habría que conseguirlo. Pero fíjate, ha habido una gran polémica porque los expertos que han restaurado ahora a la Virgen le cambiaron un poco las cejas. Tú sabes que
unas cejas en una persona, según la curvatura, según la pongas, te ponen cara seria, cara triste, cara alegre, ¿me entiendes? Tocaron las cejas de la Virgen y se ha montado una polémica entre expertos, imagínate, entre restauradores de arte, que para qué. Pero yo creo que habría que ir a conseguirle la cara que tenía la Virgen antes de guerra. Pero no han querido, por si la gente protesta. Oiga, es que tendría que protestar de que la Virgen tenga una cara de una señora de la Huerta de Valencia de 50 años. La Virgen, y sobre todo cuando tuvo su niño, era una criatura, tendría 18, 20 años, no tendría más. Podríamos decir que no se entiende la historia de Valencia sin la presencia de la Virgen. Exacto. Y yo fíjate, es una cosa que a mí me gusta decir, que la historia de la Virgen de los Desamparados es historia misma de Valencia. Por ejemplo, yo cuando he hecho el libro mío, el último, de la Virgen de los Desamparados, lo que hice fue coger la historia civil de Valencia desde 1400, la historia eclesiástica de Valencia desde esa fecha y luego la historia de la Virgen. Y la he metido, o sea, la he cosido a las dos historias, a la civil y a la eclesiástica. Porque hay muchas cosas que no se entienden de Valencia si no sabes lo que le ha pasado a la Virgen, y hay muchas cosas de la Virgen que no se entienden si no sabes lo que ha pasado en Valencia. Eso de generalismo de los ejércitos, es decir, ¿por qué es generalísimo? Una Virgen que tiene que ver con los militares y con los sables y con los tiros, pues nada, simplemente es que se sintieron protegidos por ella. Y Baltasar, ya para concluir, ¿qué tiene la Virgen que levanta tanta devoción? Allá por donde va, porque en todas las localidades valencianas o hace al tiempo que también ha salido fuera de la Comunidad Valenciana, vaya donde vaya, tiene devotos la Virgen de los Desamparados. Yo creo que es ternura, parte de que hay es devoción, pero vamos a humanizarlo, ¿no? Yo creo que es ternura, yo creo que es una advocación que es muy moderna, es solidaria, es madre de los marginados, es madre de los que no tienen nada, de los desgraciados. Cuánta gente hay desamparada, marginada, sin nada. O sea, tiene un título que no es Nuestra Señora del Rosal o Nuestra Señora del Peral, no, es Mare dels Desemparats, dels Innocents. Es decir, su advocación, aparte la historia, el que tus padres, el que los abuelos, el que las abuelas, o sea, eso es un peso importante. Esa tradición de padres a hijos es muy importante, ¿no? Es solamente porque te lo han enseñado tus abuelos o tus padres, muchas veces creemos simplemente porque nuestros abuelos y nuestros padres nos han dicho algo, o simplemente hacemos las cosas o tenemos una costumbre por tradición familiar. Pero es que aquí además aunque uno no tenga tradición familiar, aunque uno no tenga tradición religiosa, solo el tener un título de la Virgen, madre de los marginados, de los desgraciados, de los que no tienen nada, eso es muy importante. O sea, ves que tiene un sentido social, de solidaridad. Es que además ella no ha sido solamente una Virgen de procesiones. Por ejemplo, y ya hasta que el Ayuntamiento de Valencia se lo quitó, que fue hasta principios del siglo pasado, ella enterraba a todos los muertos. Ahora los entierran funcionarios municipales o empresas que contratan los ayuntamientos para enterrar a muertos, y los entierran, vale, llegan a un callejón que han matado a uno, lo cargan en un saco de plástico, lo envían al cadáver y luego a la fosa común. No, es que antes aparecía un muerto de este tipo, un cadáver judicial, un cadáver forense, y iban todos en procesión, con su misa, con sus rezos. O sea, tenía todo un sentido. Y luego también lo que hacían era, tenían muchas obras de beneficencia. La Cofradía de la Virgen se dedicaba no solo a pagar los entierros y atender los entierros de los desgraciados, sino se preocupaba por los huérfanos, por las huérfanas. Hay muchas obras sociales que están aún hoy en día advocadas a la Virgen de los Desamparados. Pues Baltasar, gracias por acercarnos la historia de la Virgen de los Desamparados, que como han podido ver, pues va ligada a la historia de Valencia
y que este próximo fin de semana celebra sus días grandes, en especial el domingo, con el traslado y con la procesión vespertina. Muchas gracias.